Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en una nueva historia, un nuevo misterio, un nuevo chisme, como a muchos les gusta llamarlo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando mucho ruido y sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a desentrañar los secretos detrás de un proyecto publicitario que por razones que vamos a explorar juntos, nunca llegó a ver la luz, un proyecto que involucra a una de las actrices más queridas y populares de Turquía, Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en el mundo de los contratos, las campañas publicitarias y los giros inesperados que a veces se esconden detrás de las caras bonitas que vemos en la pantalla. Pero antes de empezar con todo el jugo, como siempre les recuerdo, si les gusta este tipo de contenido, si les intrigan los entresijos del mundo del espectáculo y las historias que se cuecen a fuego lento, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un vídeo nuevo, y por supuesto, de dejar un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido que realmente les interese. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir qué pasó con el misterioso proyecto publicitario cancelado de Demet Özdemir. Bien, para empezar a desenmarañar este asunto, creo que es importante entender primero el contexto. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una figura muy popular, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, gracias a sus papeles en exitosas series de televisión. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en un imán para las marcas, y es natural que muchas empresas quieran asociar su imagen a sus productos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Hubo hace algún tiempo una propuesta concreta para una campaña publicitaria, de la que por cierto, no se filtró mucha información en su momento. Lo que sí sabemos es que se trataba de un proyecto importante con una inversión considerable y que tenía el potencial de ser un gran éxito. Los rumores apuntaban a que la marca involucrada era una de renombre, con alcance global y que, por lo tanto, significaba una gran oportunidad para Demet. A estas alturas seguramente se estarán preguntando ¿y entonces, qué salió mal, por qué se canceló todo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero como siempre ocurre en estos casos, detrás de bambalinas se tejieron un montón de teorías y especulaciones. Algunas fuentes cercanas a la industria afirmaban que hubo problemas con la negociación del contrato. Se rumoreaba que la marca no estaba dispuesta a ceder en ciertos puntos clave, y que las exigencias de Demet, o mejor dicho, de su equipo de representantes, eran demasiado altas. También se habló de diferencias creativas, es decir, que no había acuerdo en cuanto a la idea general de la campaña, el enfoque, la estética, etc. Imaginemos una lluvia de ideas que nunca llega a puerto con propuestas que se chocan y no terminan de encajar. Otra teoría que circuló un poco más intrigante involucraba un cambio de estrategia por parte de la marca. Al parecer, la empresa a última hora decidió tomar un rumbo diferente en su estrategia de marketing, lo que hizo que la presencia de Demet ya no encajara con sus planes. Esta opción suena un poco como el clásico no eres tú, soy yo, pero en el mundo del marketing, este tipo de cosas ocurren con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Seamos sinceros, las campañas publicitarias son procesos complejos y delicados, que requieren de la alineación perfecta de muchos factores. Y a veces, por muy bien que se vea la idea sobre el papel, en la práctica, no termina de funcionar. Por último, algunos medios también mencionaron que podría haber existido una incompatibilidad de agendas. Demet, como sabemos, tiene una carrera muy activa y comprometida, con rodajes de series y películas que pueden ocupar gran parte de su tiempo. Es posible que las fechas propuestas por la marca para llevar a cabo la campaña publicitaria no coincidieran con la disponibilidad de la actriz, y que por lo tanto, se decidiera cancelar el proyecto en lugar de postergarlo indefinidamente. Pero a ver, estas son solo algunas de las teorías que se han manejado, y como siempre en estos casos, es difícil saber con exactitud qué fue lo que realmente sucedió. Lo que sí es un hecho es que el proyecto nunca se materializó y que, por el momento, no hay ninguna señal de que vaya a retomarse en un futuro próximo. Ahora bien, profundicemos un poco más en cada una de estas posibles causas. Hablemos primero de la famosa negociación del contrato. En el mundo del espectáculo, los contratos son una parte fundamental de cualquier acuerdo, ya sea para una película, una serie, o como en este caso, una campaña publicitaria. Estos documentos no solo establecen la cantidad de dinero que va a recibir el artista,
sino también una serie de cláusulas que regulan su imagen, su tiempo de trabajo, el uso de su nombre y otros detalles importantes. Imaginemos que Demet, o mejor dicho, su equipo de representantes, solicitaba una tarifa específica por su participación, y que la marca consideraba que esa tarifa era demasiado alta. También podría haber habido diferencias en cuanto a las condiciones de uso de la imagen de la actriz. Es decir, si la marca quería tener exclusividad en el uso de su imagen durante cierto tiempo, o si quería poder utilizar su imagen en cualquier tipo de publicidad, incluso después de que terminara el contrato original. Todos estos detalles son cruciales a la hora de cerrar un acuerdo, y un desacuerdo en alguno de estos puntos puede ser suficiente para echar por tierra todo un proyecto. Además, hay que tener en cuenta que los representantes de los artistas, a menudo, buscan obtener las mejores condiciones posibles para sus clientes, y es natural que haya negociaciones tensas y a veces difíciles. En algunos casos, estas negociaciones pueden incluso alargarse durante semanas o meses, y si no se llega a un punto de acuerdo, el resultado final puede ser la cancelación del proyecto. Pasemos ahora a las diferencias creativas. Como decía antes, una campaña publicitaria es un proceso creativo que involucra a muchas personas, los representantes de la marca, los creativos de la agencia de publicidad y, por supuesto, el artista en cuestión. Todos tienen sus propias ideas y visiones de cómo debería ser la campaña, y es fundamental que estas ideas coincidan para que el resultado final sea coherente y exitoso. Imaginemos que la marca tenía en mente una campaña muy seria y formal, mientras que el equipo de Demet prefería algo más fresco, divertido e informal. Estas diferencias de enfoque, aunque parezcan pequeñas, pueden ser suficientes para bloquear todo el proceso creativo. También puede ocurrir que la marca tenga una idea muy específica de cómo quiere utilizar la imagen de Demet, y que la actriz no se sienta cómoda con esa idea. A lo mejor la campaña requería que ella hiciera algo que no encajaba con su imagen pública, o con su personalidad. En estos casos, es comprensible que el artista prefiera no participar en el proyecto, ya que al final, lo más importante es mantener la coherencia con su propia imagen y sus valores. Sigamos con la teoría del cambio de estrategia por parte de la marca. En el mundo del marketing, las empresas están constantemente reevaluando sus estrategias y buscando nuevas formas de conectar con su público. A veces, una marca decide cambiar radicalmente su imagen, su público objetivo o su forma de comunicar. Y en este proceso puede ocurrir que una figura como Demet, que inicialmente encajaba perfectamente con sus planes, ya no tenga cabida en la nueva estrategia. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que la marca inicialmente quería dirigirse a un público joven y moderno, y por eso había pensado en Demet como imagen de la campaña. Pero luego la marca decide que es más rentable enfocarse en un público más adulto y tradicional, y por lo tanto, busca una imagen que encaje mejor con ese nuevo perfil. En este caso, la decisión de cancelar la campaña con Demet no sería algo personal, sino simplemente una cuestión de estrategia de mercado. Estas cosas pasan todo el tiempo en el mundo del marketing, y los artistas, como cualquier otro profesional, tienen que ser conscientes de que sus contratos pueden verse afectados por este tipo de decisiones empresariales. Por último, pero no menos importante, hablemos de la incompatibilidad de agendas. Como dije antes, Demet Özdemir es una actriz muy solicitada, con una agenda muy apretada. Participar en una campaña publicitaria requiere tiempo, energía y compromiso. Implica sesiones de fotos, rodajes de vídeos, entrevistas, eventos promocionales, etc. Y todas estas actividades tienen que encajar perfectamente con la agenda de rodajes de sus proyectos en cine y televisión. Imaginemos que la marca proponía unas fechas concretas para llevar a cabo la campaña, y que Demet tenía otros compromisos que no podía cancelar. O también podría ser que la marca quisiera que Demet estuviera disponible durante un largo periodo de tiempo, y que ella, sencillamente, no pudiera permitirse dedicarle tanto tiempo al proyecto publicitario. En estos casos, la cancelación del proyecto no sería una cuestión de falta de interés, sino simplemente una cuestión de incompatibilidad de calendarios. Es importante entender que los artistas, a menudo, tienen que hacer malabares para compaginar diferentes proyectos y compromisos, y no siempre es posible hacer que todo encaje a la perfección. Ahora bien, después de analizar todas estas posibles causas, es natural que nos preguntemos, ¿y entonces, qué consecuencias tuvo esta cancelación? Bueno, en primer lugar, es obvio que tanto Demet como la marca perdieron una gran oportunidad. Demet dejó de ingresar una importante cantidad de dinero, y también perdió la oportunidad de seguir impulsando su imagen a través de una campaña publicitaria de gran alcance.
La marca, por su parte, perdió la oportunidad de contar con una de las figuras más populares del momento para promocionar sus productos y tuvo que buscar otra alternativa. Pero más allá de las consecuencias económicas, la cancelación del proyecto también pudo generar cierta incertidumbre en el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones y la falta de información oficial generaron un ambiente de confusión y desconfianza. Y como siempre pasa en estos casos, los medios de comunicación, y sobre todo las redes sociales, se hicieron eco del tema, alimentando aún más las especulaciones. Para Demet, este tipo de situaciones pueden ser especialmente difíciles, ya que su imagen pública está constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Cada movimiento, cada contrato, cada proyecto es analizado al detalle, y es fácil que este tipo de cancelaciones generen una percepción negativa, aunque no sea culpa suya. Sin embargo, también es importante recordar que los artistas están acostumbrados a este tipo de situaciones. En el mundo del espectáculo, los contratos se firman y se cancelan todo el tiempo, y es fundamental que los profesionales de este sector tengan la capacidad de adaptarse a los cambios y superar los obstáculos. Y en el caso de Demet, no cabe duda de que ha sabido mantenerse a flote, seguir trabajando en nuevos proyectos y demostrar que su talento y su carisma están por encima de cualquier cancelación. Además, hay que tener en cuenta que la cancelación de un proyecto no siempre es algo negativo. A veces las cosas no funcionan como esperábamos y es mejor dar un paso atrás y buscar otras opciones. Y en este caso, aunque nos hubiera gustado ver a Demet en esa campaña publicitaria, lo más importante es que ella siga trabajando en proyectos que le hagan feliz y en los que pueda mostrar su talento. Al final, lo que importa es el camino, y no solo un destino. Y Demet sigue su camino con paso firme, cosechando éxitos y demostrando que es una de las actrices más importantes de su generación. Y bien, después de este recorrido por las bambalinas de la publicidad y los contratos, creo que es momento de ir concluyendo. Hemos visto cómo un proyecto publicitario que parecía tener todas las cartas para triunfar, terminó cancelado por una serie de factores que, como hemos analizado, pueden ser desde diferencias en la negociación del contrato, pasando por diferencias creativas, hasta cambios de estrategia de la marca o problemas de agendas. Es un claro ejemplo de cómo, a veces, las cosas no salen como las planeamos, y de que en el mundo del espectáculo, como en la vida, las sorpresas están a la orden del día. Hemos aprendido que los contratos son algo mucho más complejo que un simple documento, y que detrás de cada acuerdo hay una serie de negociaciones, cláusulas y condiciones que pueden determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Hemos visto que la creatividad es fundamental, pero que también es importante que todos los involucrados tengan una visión coherente y que estén dispuestos a llegar a acuerdos. Y hemos comprendido que las empresas, como cualquier otro tipo de organización, cambian sus estrategias, y que estos cambios pueden afectar a los proyectos y a las personas que trabajan en ellos. En resumen, hemos podido apreciar la complejidad del mundo del espectáculo, un mundo lleno de glamour, pero también de desafíos y de sorpresas. Y en todo este proceso hemos visto que Demet Özdemir, una vez más, ha demostrado ser una profesional en toda regla, capaz de adaptarse a los cambios y seguir adelante con su carrera. Antes de terminar, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje a través de los entresijos del mundo de la publicidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y también, ¿por qué no?, entretenido. Si es así, no duden en dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les ha parecido el tema, si tienen alguna otra teoría sobre la cancelación del proyecto, o si hay algún otro tema que les gustaría que exploráramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y siempre intentamos tenerlas en cuenta a la hora de crear contenido nuevo. Y como siempre les digo, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. En este canal nos encanta desvelar los secretos que se esconden detrás del mundo del espectáculo, analizar las noticias más relevantes y compartir nuestras opiniones con ustedes, nuestra maravillosa comunidad. Así que les invito a seguir explorando con nosotros este fascinante universo. Y bueno, sí. N más que añadir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y gracias por estar siempre ahí.